Hay una idea incómoda que la mayoría de las personas no quiere aceptar. No tomamos decisiones financieras de forma racional. De hecho, muchas de las decisiones que creemos que son inteligentes, calculadas o incluso prudentes, en realidad nacen de errores invisibles en nuestra propia mente. Errores que operan en silencio. Errores que no sentimos. Errores que parecen lógica, pero que en realidad son sesgos. Y lo más inquietante es que estos errores no afectan solo a inversores inexpertos. Afectan a todos. A personas inteligentes. A profesionales. A inversores con experiencia. Incluso a personas que llevan años estudiando los mercados. Porque el problema no está en la información. El problema está en cómo funciona nuestro cerebro cuando tiene que decidir bajo incertidumbre. Durante décadas, los economistas asumieron algo muy simple: que los seres humanos somos racionales, que evaluamos la información, que calculamos riesgos, que elegimos la opción más beneficiosa. Pero esa idea es falsa. En la vida real, nuestras decisiones financieras están profundamente influenciadas por emociones, atajos mentales y mecanismos psicológicos que evolucionaron para sobrevivir en un mundo completamente diferente al actual. Un mundo donde no existían mercados financieros, ni inversiones, ni gráficos, ni probabilidades complejas. Nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir en la sabana, no para tomar decisiones en Wall Street. Y esa diferencia tiene consecuencias enormes. Porque cuando el dinero entra en juego, nuestro cerebro no se comporta como un analista frío. Se comporta como un organismo que intenta evitar el dolor, evitar la pérdida, evitar el arrepentimiento. Y muchas veces, en ese intento por protegernos, termina empujándonos exactamente hacia el error que queríamos evitar. Esto explica por qué tantas personas compran en el peor momento. Venden en el peor momento. Siguen a la multitud. Persiguen ganancias. O se paralizan cuando deberían actuar. No es falta de inteligencia. Es arquitectura mental. Es el diseño mismo de nuestra mente. Y fue un psicólogo, no un economista, quien cambió para siempre nuestra comprensión de este fenómeno. Un hombre que dedicó su vida a estudiar algo aparentemente simple. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo decidimos? ¿Y por qué, una y otra vez, nuestra mente nos lleva a cometer errores sistemáticos? Su nombre era Daniel Kahneman. Y sus descubrimientos revelaron algo profundamente perturbador. Nuestro cerebro no está diseñado para tomar buenas decisiones financieras. De hecho, muchas veces está diseñado para hacer exactamente lo contrario. Pero para entender por qué ocurre esto, primero tenemos que viajar atrás, a un momento en el que la economía empezó a descubrir algo inesperado: que el mayor riesgo en las decisiones financieras no está en el mercado. Está dentro de nuestra propia mente. Durante mucho tiempo, la economía se construyó sobre una suposición muy clara: la idea del ser humano racional. Un individuo que evalúa información, calcula probabilidades y toma decisiones buscando siempre maximizar su beneficio. Ese modelo tenía incluso un nombre: Homo economicus. El ser humano económico. Frío. Calculador. Predecible. Según esa visión, si dos personas tienen la misma información y enfrentan el mismo problema financiero, deberían tomar decisiones similares. Porque ambas estarían analizando los datos de forma lógica. Pero cuando los investigadores empezaron a observar cómo decidía la gente en la vida real, algo no encajaba. Las personas no se comportaban como máquinas racionales. Tomaban decisiones extrañas. Decisiones inconsistentes. A veces incluso decisiones que iban claramente en contra de su propio interés. Por ejemplo,
Personas que rechazaban apuestas matemáticamente favorables. Inversores que vendían activos ganadores demasiado pronto. Y que, al mismo tiempo, se aferraban durante años a inversiones que estaban perdiendo dinero. Gente que reaccionaba con pánico ante pequeñas pérdidas, pero que asumía riesgos enormes cuando intentaba recuperarlas. En teoría económica clásica, nada de esto tenía sentido. Pero en la práctica ocurría constantemente. Fue en ese contexto cuando Daniel Kahneman comenzó a estudiar el problema desde una perspectiva diferente. Kahneman no era economista, era psicólogo. Y su pregunta era simple. No quería saber cómo deberían decidir las personas. Quería entender cómo decidían realmente. Durante años, junto a su colega Amos Tversky, realizó experimentos que parecían pequeños. A veces incluso triviales. Pequeñas decisiones. Pequeñas preguntas. Pequeñas elecciones. Pero los resultados revelaban patrones sorprendentes. Patrones que aparecían una y otra vez. Sin importar la cultura. Sin importar la educación. Sin importar la experiencia, las personas cometían los mismos errores mentales. Errores predecibles. Errores sistemáticos. Errores profundamente humanos. Y poco a poco Kahneman empezó a comprender algo fundamental. Nuestro cerebro no analiza todas las decisiones con el mismo tipo de pensamiento. En realidad utilizamos dos sistemas diferentes para decidir. Dos formas de pensar que operan constantemente dentro de nosotros. Una rápida, intuitiva, automática, y otra lenta, analítica, deliberada. La mayor parte del tiempo, nuestra mente utiliza el sistema rápido, porque es eficiente, porque ahorra energía, porque permite reaccionar con rapidez. Pero ese sistema rápido también tiene un problema. No fue diseñado para evaluar probabilidades complejas, ni para analizar mercados financieros, ni para calcular riesgos abstractos. Fue diseñado para sobrevivir, para reaccionar ante amenazas inmediatas, para interpretar señales sociales, para tomar decisiones rápidas en situaciones de peligro. En otras palabras, el sistema que usamos para decidir sobre dinero es el mismo que nuestros antepasados usaban para decidir si huir de un depredador. Y cuando ese sistema se enfrenta a decisiones financieras modernas, empieza a cometer errores. Errores que parecen pequeños, pero que, con el tiempo, pueden destruir decisiones económicas enteras. Porque hay un sesgo psicológico en particular que influye más que ningún otro en cómo manejamos el dinero. Un error mental tan poderoso que incluso los inversores más inteligentes pueden caer en él sin darse cuenta. Hay un momento muy específico en el que muchas personas toman su peor decisión financiera. No ocurre cuando todo va mal. No ocurre cuando el mercado se desploma. O cuando las noticias son negativas. O cuando el miedo es evidente. Curiosamente, ese momento aparece justo cuando la situación empieza a mejorar. Cuando la incertidumbre disminuye. Cuando las cosas parecen estabilizarse. Cuando la sensación de seguridad vuelve poco a poco. En ese instante, el cerebro humano activa uno de sus mecanismos más peligrosos. La ilusión de control. Nuestro sistema mental rápido interpreta la situación de una forma muy particular. Empieza a creer que ahora entiende lo que está pasando. Que puede anticipar lo que viene. Que las cosas empiezan a tener sentido. Pero esa sensación es una ilusión. Porque el cerebro humano tiene una tendencia muy fuerte a crear historias coherentes después de que algo haya ocurrido. Si un mercado sube, encontramos explicaciones. Si baja, también encontramos explicaciones. Y cuando creemos entender la historia,
Sentimos que podemos predecir el futuro. Ese es el momento en el que aparece el error. Porque lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. Nuestro cerebro está simplificando un sistema extremadamente complejo. Los mercados financieros están formados por millones de decisiones individuales, por emociones colectivas, por eventos impredecibles, por información incompleta y por dinámicas que nadie controla completamente. Sin embargo, nuestra mente necesita una narrativa simple, algo que pueda comprender, algo que pueda ordenar, algo que pueda explicar. Y cuando encuentra esa narrativa, se relaja. El problema es que esa sensación de comprensión genera confianza. Y la confianza genera acción. Las personas empiezan a tomar decisiones. Empiezan a invertir más. Empiezan a asumir riesgos mayores. Empiezan a creer que esta vez entienden lo que está ocurriendo. Pero Kahneman descubrió algo inquietante. Nuestro cerebro no está diseñado para evaluar probabilidades reales. Está diseñado para evaluar historias. Y las historias son peligrosas cuando hablamos de dinero. Porque una historia convincente puede hacernos ignorar datos importantes. Puede hacernos sobreestimar nuestra capacidad de prever lo que vendrá. Y puede hacernos olvidar algo fundamental. Que el futuro financiero siempre está lleno de incertidumbre. Cuando una persona cree que entiende el mercado, en realidad lo que suele estar ocurriendo es que su cerebro ha construido una explicación demasiado simple para una realidad extremadamente compleja. Pero este error mental se vuelve aún más poderoso cuando entra en juego otra fuerza psicológica. Una emoción que todos los seres humanos experimentamos. Y que tiene un peso enorme en nuestras decisiones económicas. El miedo a perder. Porque para nuestra mente, perder dinero no es simplemente un resultado negativo. Es una amenaza emocional. Y cuando ese miedo aparece, nuestra capacidad de pensar con claridad empieza a distorsionarse. Ese miedo a perder no es un simple detalle emocional. Es una de las fuerzas más poderosas que influyen en nuestras decisiones. Daniel Kahneman descubrió algo sorprendente cuando empezó a estudiar cómo reaccionamos ante ganancias y pérdidas. Las pérdidas nos afectan aproximadamente el doble que las ganancias. En otras palabras, perder 100 euros duele mucho más que lo que nos alegra ganar esos mismos 100 euros. Nuestro cerebro interpreta la pérdida como una amenaza. Una señal de peligro. Algo que debe evitarse a toda costa. Este fenómeno tiene un nombre. Aversión a la pérdida. Y aunque pueda parecer un simple rasgo psicológico, sus consecuencias en el mundo financiero son enormes. Porque cuando el miedo a perder entra en escena, nuestra mente empieza a comportarse de formas muy particulares. Por ejemplo, cuando una inversión sube y empezamos a ganar dinero, muchas personas sienten un impulso muy fuerte de vender demasiado pronto. El cerebro quiere asegurar la ganancia. Quiere cerrar el ciclo. Quiere evitar el riesgo de que esa ganancia desaparezca. Así que vendemos. Sentimos alivio. Sentimos que hemos tomado una decisión prudente. Pero muchas veces, esa inversión sigue subiendo después. Y la verdadera ganancia se queda fuera de nuestro alcance. Ahora bien, lo curioso es que cuando ocurre lo contrario, cuando una inversión empieza a perder dinero, nuestro comportamiento cambia por completo. En lugar de vender rápido, hacemos lo opuesto. Nos aferramos a la pérdida. Esperamos. Confiamos en que se recupere. Nos repetimos a nosotros mismos que el mercado volverá. Que solo es una caída temporal. Que no tiene sentido vender ahora. Y mientras esperamos, la pérdida crece. Este comportamiento parece contradictorio. Pero en realidad sigue una lógica psicológica muy clara.
Cuando vendemos una inversión con pérdidas, el dolor se vuelve real. La pérdida deja de ser una posibilidad. Se convierte en un hecho. Y nuestro cerebro quiere evitar ese momento. Quiere retrasarlo. Quiere creer que todavía hay una salida. Por eso tantas personas mantienen durante años inversiones que ya no tienen sentido. No porque los datos lo justifiquen, sino porque emocionalmente es más fácil esperar que aceptar la pérdida. Pero aquí aparece otra trampa psicológica. Una que conecta directamente con el error mental del que hablábamos antes. Porque cuanto más tiempo mantenemos una decisión equivocada, más difícil se vuelve admitir que nos equivocamos. Nuestro cerebro empieza a defender la decisión. Empieza a buscar argumentos. Empieza a reinterpretar la información. Y poco a poco, la realidad deja de ser lo importante. Lo importante pasa a ser proteger nuestra identidad. Proteger nuestra sensación de haber tomado una buena decisión. Este mecanismo psicológico es tan poderoso que incluso inversores profesionales pueden caer en él. Personas con experiencia. Personas con conocimiento. Personas que entienden perfectamente los mercados. Y aún así terminan atrapadas en decisiones que su propia mente se resiste a soltar. Pero para entender realmente hasta qué punto este error mental puede afectar a una persona, vale la pena observar lo que ocurre cuando alguien se encuentra en medio de una decisión financiera difícil. Cuando el dinero ya está en juego. Cuando la presión emocional aparece. Cuando el cerebro tiene que decidir entre aceptar una pérdida o seguir esperando. Imagina una persona frente a la pantalla de su ordenador. No es un inversor profesional. No trabaja en un banco. No gestiona millones. Es alguien normal. Alguien que decidió invertir una parte de sus ahorros. Tal vez después de leer algunas noticias. Tal vez después de escuchar a un amigo. Tal vez después de convencerse de que esta vez entendía cómo funcionaba el mercado. Al principio, todo parecía ir bien. El precio subía. Las noticias eran positivas. La decisión parecía inteligente. Y durante unos días, o incluso unas semanas, esa persona sintió algo muy poderoso. La sensación de haber tomado una buena decisión. Pero entonces ocurre algo que en los mercados ocurre constantemente. El precio empieza a bajar. Al principio, muy poco. Nada preocupante. Solo una corrección. Una pequeña caída que parece completamente normal. Y en ese momento, el cerebro entra en acción. La persona se dice a sí misma: no pasa nada, el mercado siempre se mueve. El precio baja un poco más. Ahora ya no es una pequeña corrección. Pero tampoco parece algo grave. Así que aparece otra explicación. Es solo temporal. El precio sigue cayendo. Y ahora aparece algo nuevo. Una sensación incómoda en el estómago. Un pequeño nudo de ansiedad. Porque ahora la inversión ya no está en ganancias. Está en pérdidas. Pero vender en ese momento significaría aceptar algo muy difícil. Aceptar que la decisión fue equivocada. Aceptar que el dinero se ha perdido. Aceptar que la historia que nos habíamos contado sobre esa inversión no era cierta. Y aquí es donde el error mental se vuelve realmente peligroso. Porque en lugar de analizar fríamente la situación, el cerebro empieza a protegerse. Empieza a buscar información que confirme la decisión original. Empieza a ignorar las señales negativas. Empieza a repetir argumentos. El mercado siempre se recupera. Si vendo ahora perderé seguro. Seguro que vuelve a subir. Mientras tanto el precio sigue cayendo. Cada vez un poco más. Y cuanto mayor se vuelve la pérdida, más difícil resulta tomar la decisión racional. Porque ahora no solo está en juego el dinero. También está en juego el orgullo.
La identidad. La necesidad de sentir que uno no ha cometido un error. Daniel Kahneman observó este comportamiento una y otra vez en sus estudios. Personas que sabían perfectamente lo que deberían hacer, pero que emocionalmente no podían hacerlo. Porque aceptar una pérdida es una de las experiencias psicológicas más incómodas que puede sentir el ser humano. Y en ese momento, la mente hace algo muy curioso. Prefiere mantener una mala decisión antes que reconocer que se equivocó. Pero cuando entendemos cómo funciona este mecanismo, algo cambia. Porque el verdadero poder de los descubrimientos de Kahneman no está solo en explicar por qué cometemos errores. Está en mostrarnos que esos errores no son inevitables, que podemos aprender a reconocerlos, y que cuando entendemos cómo funciona nuestra mente, podemos empezar a tomar decisiones de una forma muy diferente. Cuando Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía, muchos economistas se sorprendieron. Después de todo, Kahneman no era economista, era psicólogo. Pero precisamente ahí estaba el punto. Durante décadas, la economía había intentado entender los mercados estudiando números, modelos y teorías matemáticas. Kahneman hizo algo diferente. Miró directamente a la mente humana y descubrió algo profundamente incómodo. Los mercados no solo se mueven por datos, se mueven por emociones, por sesgos, por errores mentales que todos compartimos. Eso significa que muchas decisiones financieras no fracasan por falta de información. Fracasan porque nuestra mente interpreta la información de una forma distorsionada. Vemos patrones donde no los hay. Nos aferramos a decisiones equivocadas. Sobreestimamos nuestra capacidad de entender lo que está pasando. Y subestimamos algo fundamental: la incertidumbre. Pero hay algo curioso en todo esto. El objetivo de entender estos sesgos no es eliminar los errores. Eso es imposible. Incluso los expertos siguen cayendo en ellos. El verdadero objetivo es reconocerlos. Ser consciente de cuando nuestra mente está intentando protegernos emocionalmente en lugar de ayudarnos a pensar con claridad. Porque cuando uno empieza a ver estos patrones, algo cambia. De repente muchas decisiones humanas empiezan a tener sentido. Las burbujas financieras, las compras impulsivas, las ventas por pánico, la dificultad de aceptar pérdidas. Todo forma parte del mismo fenómeno. Una mente humana intentando navegar un mundo extremadamente complejo con herramientas psicológicas que evolucionaron para un entorno mucho más simple. Y quizás la lección más importante de Kahneman sea esta: la inteligencia no nos protege de los sesgos. Las personas inteligentes no cometen menos errores mentales. A menudo, simplemente son mejores justificándolos. Por eso entender cómo funciona nuestra mente es una de las herramientas más poderosas que podemos tener. No para predecir el futuro, no para controlar los mercados, sino para evitar convertirnos en nuestro propio enemigo cuando tomamos decisiones importantes. Porque al final el mayor riesgo en muchas decisiones financieras no está fuera. No está en el mercado. No está en la economía. Está aquí. En la forma en que nuestro propio cerebro interpreta el mundo. Y cuando empezamos a comprender eso, dejamos de buscar únicamente mejores inversiones. Y empezamos a buscar algo mucho más valioso. Una mente un poco más clara a la hora de decidir.